¿Qué tal? Tengan todos ustedes buenas tardes y bienvenidos a este webinar correspondiente al mes de mayo con el médico veterinario zootecnista Manuel Adolfo Vázquez Cetina, quien está aquí con nosotros para presentarnos su webinar titulado Abejas nativas en Aguijón como patrimonio biocultural. A continuación, Jania va a dar un breve resumen de nuestro invitado de hoy. Adelante, Jania. Hola, muy buenas tardes. Egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó una maestría de Ciencias Agropecuarias en la misma universidad. Publicó su tesis de maestría acerca de las abejas cleotobióticas, abejas ladronas, en Nature Scientific Reports, revista científica de alto impacto a nivel mundial. Ha colaborado con diferentes investigadores científicos en temas relacionados con salud, nutrición y comportamiento de abejas sociales. Actualmente, Manuel Velázquez Encina es líder del proyecto U-Balón, dedicado a la conservación de abejas nativas y educación ambiental. Se inició en 2012 y actualmente ha participado en documentales con universidades internacionales y en investigaciones científicas. En 2024, Manuel participó con National Geographic en el programa Space Nomads, con investigadores de Inglaterra aportando información y grabaciones. Manuel Velázquez Cetina es de origen maya del municipio Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo. Tiene una herencia muy importante que son las abejas, ya que su abuelo y su padre le han heredado gran parte de sus valiosos conocimientos, los cuales comparte con diferentes personas de comunidades rurales y también con personas extranjeras. Por todo lo anterior, es un gusto y un placer contar con su participación en nuestro sitio web de divulgación científica. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí me logran escuchar? Sí, ok, muy bien. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí, poder compartir un poquito de lo que sé acerca de las abejas, de mi pasión, que es trabajar con ellas. Y pues espero que les guste. Vamos a hablar un poquito de unas abejas especiales que tenemos en México. También vamos a hablar de la cultura, sobre todo la cultura maya. Yo estoy en la zona de la península de Yucatán, en Quintana Roo. Entonces vamos a hablar más de la cultura maya, de las abejas, la relación que hay. Y también al final vamos a hablar de cómo podemos ayudar a las abejas, qué acciones podemos hacer para protegerlas, para cuidarlas y para tenerlas. Entonces, espero que les guste. Vamos a empezar. El título tiene como nombre Abejas nativas sin aguijón como patrimonio biocultural. Yo soy parte de aquí de Felipe Carrillo Puerto. Tengo un proyecto que se llama Ubalamop, que significa los guardianes. Entonces, mi trabajo es acerca de enseñar a los niños, a los grandes, a los adultos, a los abuelos, acerca de la importancia de las abejas sin aguijón. Entonces, también y a veces enseño un poquito de otras abejas, de otras especies que hay, pero el objetivo principal es mostrar la importancia de las abejas nativas sin aguijón. Entonces, ese es mi proyecto que estoy trabajando ahora. También he participado en otras investigaciones, entonces tengo un poquito de experiencia en ello. Entonces, vamos a iniciar. Siempre, si cambia la presentación, no cambia. ¿Cambió? No, sigue la primera diapositiva. Voy a intentar. Voy a intentar. Voy a dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir. Claro que sí, con calmita. Ahora estoy compartiendo. Pero se ven todas sus diapositivas y le da a ampliar Sí. la imagen, la pantalla. Ahora. Sí, Ok, muy bien. Voy a cambiar. Ok, y ahora sí. Ya ahora sí, cambió aquí. ahora sí. Ya. Muy bien. Bueno, iniciamos. Siempre cuando nosotros pensamos en las abejas, pensamos siempre en una especie en la que es muy popular, en la que nos ataca. Cuando pensamos en abejas, mayormente las personas piensan en miel, piensan en panales y en enjambres quizá, ¿no?
Pero en el mundo existen muchas especies, 20.000 especies de abejas eh, de todo tipo, con aguijón, sin aguijón, hay muchísimas. Y nosotros aquí en México tenemos el 10% de esas especies. Y de esas 10%, el 5% son abejas sociales. ¿Qué quiere decir? Que son abejas que viven en grupos donde hay zánganos, obreras y reinas. Y el otro 95% de esas abejas son abejas solitarias, que son donde existen nada más hembras y machos. Entonces, hay muchísimas, hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Por ejemplo, podemos ver esta aquí. Esta es una abeja que se encuentra en Centroamérica, en Sudamérica y en una parte también de México por Chiapas, que se llama Tetragonis angustula. Es una abeja sin aguijón. Y si se fijan, el color es un color más amarillento, más delgadito su abdomen. Y la que vemos acá abajo, esta es Melipona beckei, una especie muy importante que se encuentra en la península de Yucatán y también en parte de Centroamérica. La que está aquí, esta verde, es una abeja de las orquídeas. Es una abeja solitaria o semisolitaria que se encuentra en la parte de la península de Yucatán también. Entonces hay muchas especies de diferentes formas. Esta que está aquí es una abeja semisolitaria. Estas dos que están aquí, que vemos aquí, son abejas sociales. Entonces hay muchos de diferentes comportamientos, diferentes colores, formas, pero también algunas especies han sido muy importantes en las diversas culturas, sobre todo aquí en México en las culturas mesoamericanas. Hay especies que se han cultivado desde hace mucho tiempo y ese cultivo actualmente tiene un nombre que se llama meliponicultura. El trabajo de crianza de abejas sin aguijón se le llama meliponicultura. Entonces vamos a ver más adelante cómo se va formando, cómo se va trabajando la meliponicultura con las abejas sin aguijón. Y algo muy importante que tenemos que aprender o que conocer es que las abejas se clasifican de esta manera, ¿no? Por ejemplo, están dentro de un grupo muy grande, un orden, que es el Hymenoptera, donde están las hormigas, las avispas y las abejas. Y dentro de ese grupo hay otro grupo donde está Apide y hay otro que se llama Apine. Apine es donde están las abejas que tienen un tercer par de patas donde colectan polen. Entonces, algunas veces si se han fijado, algunas abejas tienen polen en sus patas. Entonces, esas patas se les llama corbículas y es donde está clasificado este grupo que se llama Apine. Dentro de ese grupo Apine está una tribu o diferentes tribus. La tribu Euglossini, donde están las abejas de las orquídeas, las abejas verdes o de colores metálicos, los bombines, donde están los abejorros, que son abejas más gorditas con mucha pilosidad o pelitos. Está la apini, donde están las abejas africanizadas, las abejas europeas o las abejas comunes que conocemos, las más populares. Y está el otro tribu que se llama Meliponini, donde están las abejas sin aguijón. Entonces, este es un grupo muy importante porque tiene una historia en México y también en diversas culturas. Las abejas sin aguijón están distribuidas únicamente en lugares tropicales. Ellas no pueden vivir en climas muy fríos, no pueden vivir en climas muy extremos de mucho calor, solo pueden vivir en zonas tropicales, mayormente en zonas lluviosas, en zonas del trópico de Cáncer. Entonces existen diferentes especies en diferentes lugares. Nosotros en Mesoamérica y en México tenemos 46 especies registradas hasta ahora, pero, por ejemplo, en Brasil, ellos tienen casi 250 especies registradas, entonces tienen muchos porque están en una selva muy grande que es el Amazonas. También África tiene abejas sin aguijón y en la zona de Oceanía y Asia también cuentan con abejas sin aguijón. Todas son diferentes especies, diferentes géneros y cada una tiene un comportamiento, un color y una forma distinta. Y siempre cuando hablamos de las abejas, siempre decimos apicultura. Y ese es un término que no está muy bien usado. Normalmente la apicultura se refiere al trabajo con las abejas Apis mellifera. Esta abeja Apis mellifera es la abeja que tiene aguijón o la abeja común, donde tienen que trabajarse con un equipo de protección, están en cajas más grandes y se necesita utilizar humo, se tiene que utilizar otros materiales para la cosecha, para el trabajo con ellas. Y esta abeja es la que a veces ataca o tiene que defenderse con aguijonazos. Entonces, este trabajo se le llama apicultura.
y es muy distinto al trabajo de meliponicultura. La meliponicultura se refiere a la crianza de las abejas sin aguijón o meliponinos. Entonces, diversas culturas mesoamericanas y también en otros lugares, en otros países, han trabajado estas abejas. Aquí en México, nosotros a través de la historia hemos aprendido el trabajo de estas abejas. Por ejemplo, aquí en la península de Yucatán, el trabajo con las abejas sin aguijón se ha hecho de manera sistemática y de manera muy organizada mediante el uso de unos colmenas de troncos, esos troncos. Y se ha utilizado esta abeja que se llama Shunan Cap o Melipona beckei. En otros lugares se ha trabajado en estos tipos de colmenas de barro, donde está la abeja Scaptotrigona mexicana, una abeja que es muy buena para producción de miel. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia. Aquí las personas están trabajando sin protección. Estas abejas no atacan, no les van a, no son tan agresivas, solo se defienden mediante mordidas y no tienen aguijón, no van a picarnos. Aquí sí hay que protegernos. Entonces, es la diferencia de los términos entre apicultura y meliponicultura. Y aquí nosotros en la península de Yucatán tenemos muchas especies registradas, tenemos 16. Y aquí lo relevante que le quiero mostrar es que cada especie tiene un nombre en lengua maya. Por ejemplo, Melipona beckei, la abeja más popular, tiene un nombre que dice Xunancap. Xunancap significa mujer de la miel, esa es la traducción en lengua maya. Esta especie, que se llama Nanotrigona, tiene el nombre de Yash-Ich o Bol. Yash-Ich significa ojos verdes. Y si se dan cuenta en la imagen, tienen unos pequeños ojos verdes. Entonces, los mayas han puesto nombre a través de la historia a las diversas especies de abejas sin aguijón, porque han sido importantes de la parte de cultura y la parte también alimenticia. Esta, por ejemplo, se llama Sakshik y su nombre significa alas blancas porque al final de sus alas tiene un punto blanco o un color blanco. Esta es la característica de esta especie. Esta especie de abajo es Scaptotrigona pectoralis y su nombre es Kansak. Significa medicina amarilla. Entonces, esta especie produce una miel muy amarilla, muy medicinal también, y este nombre, esta característica, utilizaron las personas de la península para ponerle el nombre. Esta que está aquí es Cephalotrigona sexmeni. Esta es una abeja que se llama ejol. Su nombre significa cabeza negra. Entonces, esta, si se dan cuenta, tiene una cabeza negra grande y esta es la característica. Y esta que está aquí es la Strimelita nitkip, una abeja que se dedica a robar alimento a otras especies y tiene el nombre de limon cap o nikip. Limon cap significa abeja limón. Y este nombre lo tiene porque estas abejas sueltan un aroma que se llama citral, que es muy parecido al aroma del limón, de un limón. Entonces le pusieron ese nombre. Nikip también significa nariz de cera. Y esto también es por la característica de su entrada, de sus nidos, que parecen como una nariz. Entonces, estos nombres son diferentes de acuerdo a sus características que tienen. Entonces, los mayas han sido también taxónomos para poder poner nombres a las especies, sobre todo especies que utilizaban y que han convivido. Es muy importante también saber que las abejas sin aguijón aquí en la península de Yucatán han sido demasiado importantes porque antiguamente, antes de la llegada de los españoles, habían estas zonas o liderazgos donde habían gentes como reyes mayas que cuidaban sus territorios. Esta región que está aquí es la región de Ecap. Y Ecap era un rey que tenía toda esta parte y esta zona, probablemente el nombre de Ecap se refiere al nombre de la miel, de mucha miel, porque esta zona se encontraron muchos vestigios arqueológicos relacionados con las abejas, sobre todo con las abejas Shunankap. Entonces, Ecap, la palabra Cap significa miel, significa tierra, significa mano también, pero es más usado mayormente para la miel. Entonces, esta zona era una zona de miel. Y nosotros aquí en Felipe Carrillo Puerto estamos como en esta zona de Guaymil y hay registros también donde dice que existía mucha miel en esta zona. Entonces, todo Quintana Roo casi era una zona de abejas antiguamente, antes de la llegada de los españoles. Entonces, es muy importante eso, saberlo. Y tenemos también
mucha información o muchos hallazgos arqueológicos acerca de las abejas. Por ejemplo, que vemos aquí es el dios Hopnil o un backup, un cuidador de la tierra, de los que sostienen la tierra dentro de la cultura maya. Y este dios tiene en su cuello una colmena maya que se llama Jobón. Entonces, lo podemos, si ustedes tienen la oportunidad de ir al Museo de Antropología en la Ciudad de México, van a poder ver esta figura de Hopnil con su colmena maya en el cuello. Y este que vemos aquí en el centro es el dios Ahmusencap o el dios de las abejas. Este dios tiene la mitad de su cuerpo como persona y la otra mitad como una abeja. Tiene hasta alas de las abejas, tiene una lengua como las abejas y está dentro de un lugar que se llama Meliponario, que es la casa de las abejas. Entonces, este dios está como ofrendando o como, sí, como casi como una ofrenda para las abejas. Y este que vemos aquí es el mismo Dios, pero en una figura, en un incensario que se encontró en Cozumel, en la isla de Cozumel, en Quintana Roo, en donde este Dios, el mismo que está aquí, Amusencamp, está bajando del cielo. Aquí vemos sus pies, sus manos, y en sus manos tiene unas larvas de abejas Shunankap o abejas mayas. Entonces, estas larvas los tiene, está bajando del cielo y alrededor de él están las colmenas o troncos mayas donde están las abejas. Entonces, eso es muy importante porque los mayas siempre han tenido como mucho respeto hacia las abejas, hacia la naturaleza y hacia los insectos. Esto que vemos aquí es el dios Amusencap también, pero este se encuentra en Tulum. En Tulum, Quintana Roo, hay unas pirámides en donde está registrado este dios. Si vemos, es como el incenciario que vimos anteriormente, es del dios Amusencap. Sus pies están aquí, sus manos, y él está sosteniendo algo en las manos. Esta figura está en las pirámides de Tulum, en una pirámide que creo que se llama de las columnas, y ahí está esa imagen de Amusencap o el dios descendente de las abejas. También es algo muy relevante, algo que se descubrió hace mucho tiempo, es el Códice de Madrid o Códice Trocortesiano. En este códice hay registros de trabajo con las abejas y los registros están relacionados también con los dioses y fechas calendáricas. Este códice es un códice agrícola maya en donde se muestra el trabajo con las abejas, especialmente con la abeja Shunankap o Melipona, que es esta que tenemos aquí. Entonces, si observan, aquí esta figura es la figura de una abeja bien detallada, con sus alas, con su abdomen, su cabeza y sus patas. Y esta abeja está como fuera de un tronco de madera o una colmena antigua, una colmena maya. Y el que está aquí sentado es un dios maya, que es el dios Itzamna o el dios de la ciencia o el dios de la sabiduría. Este dios está dando ofrendas, está ofrendando para las abejas. El que vemos aquí al lado es el dios Chak, el dios de la lluvia. Y el dios de la lluvia está ofrendando también. Él está ofrendando tamales de iguana. Entonces, para los mayas, las abejas han sido muy importantes y lo relacionan con los dioses. Este dios que vemos aquí es el dios Ahpuch o dios de la muerte. Entonces, en esta parte del códice está mostrando que algo posiblemente sucedió con las abejas, posiblemente hubo algo malo y las abejas murieron. Entonces, Ahpuch está con fuego y la abeja de aquí no tiene cabeza. Entonces posiblemente murió o murieron las colmenas. Entonces, es información de mucha relevancia que los mayas registraban. Los mayas siempre han registrado mucha información, tanto de los astros, de los animales, del agua, de los cultivos, y todo está escrito en los códices. Este códice es un códice muy antiguo, es un códice que data del año 200
después de Cristo. Entonces es muy antiguo. Y esta abeja es la Shunankap. En el códice, el nombre o el glifo significa cap, que es abeja nada más. Eso significa cap, abeja. Y se refiere a Melipona Bekkei, una doctora de la UNAM. Hizo un trabajo muy bonito acerca de identificación de esta abeja del códice y ella llegó a la conclusión que es la abeja Shunankap o Melipona Bekkei, la que se encuentra en el códice de Madrid. Este códice tiene 112 páginas y de esas 112 páginas, 13 páginas están dedicadas al trabajo con la abeja Shunankap. Esta es otra imagen acerca de el del Códice de Madrid. Este códice está mostrando aquí en esta parte, en esta página, al dios Amusenkap que está como bajando del cielo y está bendiciendo ciertos materiales. Entonces, ese es el dios, mitad abeja, mitad humano, bendiciendo. Y el que vemos aquí es el dios Itzamna y él tiene en sus manos una herramienta que está a punto de abrir una colmena. Este glifo es el glifo de la colmena y él tiene sosteniendo en sus manos como un utensilio, una herramienta para poder abrirla. Y alrededor están las fechas calendáricas de cuándo se debe cosechar la miel de estas abejas. Y aquí al lado se puede apreciar un poco al dios Chak, que está haciendo lo mismo. Está a punto de cosechar miel de las abejas Shunankap de la colmena. Bueno, también hay otros registros. Las abejas sin aguijón se han trabajado en otros lugares, en otros países, también en Guatemala. Guatemala es parte de la región maya también, de Mesoamérica, y se ha encontrado una colmena muy antigua que data del periodo del Protoclásico de 100 antes de Cristo a 300 después de Cristo. Esta es la colmena más antigua de abejas sin aguijón que se ha descubierto y se descubrió en el año 2014 por un arqueólogo. Estaba en una de estas pirámides que se llama Nacum en Guatemala y se encontró con otras ofrendas de deidades mayas y de otras cosas de piedras preciosas. Entonces, esta colmena es una colmena muy antigua, es de cerámica. Si vemos aquí tiene su tapa, aquí esas son tapas por los lados y este orificio que vemos aquí es el lugar donde pueden ingresar las abejas y vivir adentro se llama jobón en lengua maya o colmena maya. Entonces, esta es la colmena antigua que se tiene registro, la más antigua de las abejas sin aguijón. Actualmente, hace como 2 años, se descubrió también este bonito hallazgo aquí cerca de Felipe Carrillo Puerto, en el tramo del Tren Maya. Se encontraron estas tapas de piedra que son tapas de colmenas antiguas. Y esta pertenece al periodo posclásico de 950 a 1539 después de Cristo. Son tapas de colmenas mayas o de abejas muy antiguas, y se ha descubierto en esta zona de Quintana Roo. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando con las abejas. Y hablando un poquito de las abejas en la época colonial, hay muchas personas o personajes que describían cómo eran las actividades aquí en la zona de la península de Yucatán. Por ejemplo, hay un personaje muy famoso que se llama Fray Diego de Landa y él tiene escrito esta parte en su libro de la relación de las cosas de Yucatán. Dice, hay dos castas de abejas y ambas son más pequeñas que las nuestras. Las mayores de ellas se crían en colmenas, las cuales son muy chicas, no hacen panal como las nuestras, sino ciertas vejiguitas como nueces de cera, todas juntas unas a otras, no pican estas abejas, ni hacen nada cuando las castran mal. Él se está refiriendo a las abejas nativas de aquí, de Yucatán o de la península de Yucatán, y las comparan con las abejas europeas que tienen aguijón. Él está comparando de esa manera. Y hay otras personas, por ejemplo, González Fernández de Oviedo dice, hallaron mucha muy buena miel y colmenares grandes de 1000 y 2000 colmenas en troncos de árboles, bien hechos y con entradas, y es grande esta granjería y contracción ahí de la miel, no es menos buena que la de Castilla en color y sabor.
Él está hablando acerca de las abejas de la zona de Quintana Roo, en la zona de Chetumal y en la zona de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, hay muchos personajes que hablan acerca del trabajo con las abejas, porque cuando llegaron los españoles, seguían cultivando los mayas y las personas de aquí las abejas sin aguijón. Incluso cuando ellos llegaron, no trajeron a sus abejas, porque observaron que habían muchas colmenas de esta zona que producían suficiente cantidad para producir miel. También existen abejas sin aguijón en otras regiones. Por ejemplo, en Puebla, en Cuetzalan, trabajan con una especie de abeja sin aguijón que se llama Scaptotrigona mexicana. El nombre le dicen Pisildecme. No sé si lo estoy diciendo de la manera correcta porque es diferente al maya, pero ellos lo trabajan de esta manera en unas colmenas de barro o mancuernas, perdón. Y estas colmenas tienen a esta especie. Si vemos aquí en el centro es el panal de las abejas donde están las larvas y vemos a la abeja negrita que está sobre esas larvas. Ellos producen la miel de esta manera. Entonces, cuando ellos van a cosechar, pueden partir esa colmena, abrirla, dividirla, y en la parte superior es donde está la miel. Entonces, ellos lo trabajan de esa forma en otras culturas, la región Nahua, la región Totonaca, también hay en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, trabajan con esta especie de esta manera. Entonces, es muy importante también que en otras regiones de México se están trabajando. A través de la historia se ha trabajado las abejas sin aguijón y actualmente se sigue trabajando. Y siempre cuando hablamos de las abejas, tenemos que hablar de la cultura. Actualmente, bueno, hace unos años, la UNESCO en el 2018 declaró a las abejas o la meliponicultura patrimonio biocultural. Y eso significa que es una herencia formada por la naturaleza es como una mezcla entre la cultura y la naturaleza. Es un equilibrio que hay entre esos dos temas, ¿no? Y tiene que ver con los conocimientos tradicionales, también tiene que ver con las prácticas productivas y con un sistema de creencias. Un ejemplo que tienen es la milpa. Por ejemplo, la milpa tiene todos estos puntos donde está la naturaleza, está la creencia, está la parte productiva y es algo muy bonito que también es un patrimonio biocultural, pero también está la meliponicultura o el trabajo con abejas sin aguijón porque todo esto está unido entre naturaleza y cultura. No hay una separación. Para trabajar esto se necesita tener los dos puntos. Entonces, ¿por qué la meliponicultura es un patrimonio biocultural? Porque se tiene que trabajar en esas colmenas tradicionales que son troncos de madera. Está la abeja aquí, es la abeja Shunankab, la más popular, la que se trabaja ahí, y se produce una miel en este tronco. Eso que vemos aquí son las bolitas donde está la miel, que se le llama potes. Se utilizan también algunos materiales de la región para hacer el trabajo. Puede ser tierra para sellar, también hojas de algunos árboles específicos, y la miel se utiliza para medicina. No se utiliza mucho para consumir, sí se puede usar, pero es más utilizada para medicina tradicional o medicina en los pueblos. Entonces, esta miel se puede utilizar para problemas en la piel, para problemas oculares, para problemas respiratorios. También se puede utilizar para algunas mujeres que están embarazadas, para algunos niños mayores de 1 año. Se puede utilizar esta miel que tiene propiedades bactericidas. Entonces, es una miel muy importante, es una miel muy medicinal que las personas de los pueblos conocen y saben que tienen ese valor importantísimo. Y también la meliponicultura es un patrimonio biocultural porque está arraigada a la cultura y a las creencias. Esta persona que vemos aquí es un men, aquí en la península se le dice men a los sacerdotes mayas, pero en otras zonas le dice chamán, pero aquí nosotros le decimos men. Él está haciendo una ofrenda para las abejas, para los dioses de las abejas. Entonces él tiene que hacer este trabajo para que podamos cosechar a tiempo la miel, para que podamos ser bendecidos, para que podamos tener más lluvias, más floraciones, y lo tiene que hacer un sacerdote maya. Y cuando hacen esas ofrendas o esas ceremonias, se ponen comidas, se ponen velas,
se pone también jícaras. Ese es un fruto que se da aquí en la península y se utiliza también como recipientes para poner cosas. Se utilizan jícaras y esta comida se reparte a las personas después de la ceremonia. Entonces, también está la parte de las creencias. También es patrimonio biocultural porque producimos también miel y todo eso está relacionado con nuestras ideas y con nuestros conocimientos. A través de la historia hemos aprendido cómo se trabaja estas abejas y se ha transmitido de generación en generación. Entonces, eso ha sido muy importante. Por ejemplo, esto que vemos aquí es cómo producen las abejas en aguijón la miel. Entonces, cada bolita o cada pote tiene mucha miel y esta miel se puede cosechar y utilizar como medicina. Esto que vemos aquí es la casa de las abejas. En maya les dicen Nahilkap, que significa casa de las abejas. Y vemos aquí colmenas antiguas o colmenas mayas en jobones y también colmenas en cajas un poquito más tecnificadas. Entonces, este es el meliponario tradicional maya, donde se utilizan dos tipos de técnicas o dos tipos de colmenas. Y la que es más popular, la abeja más popular, pues es la abeja Shunankap, la que vemos aquí abajo. Esta abeja es una abeja sin aguijón, que ya vimos que se encuentra en el códice y que ha sido muy importante y cultivada en la península de Yucatán. Tenemos que hablar también de la polinización. Cuando hablamos de las abejas, el trabajo principal que hacen ellas es polinizar. Este trabajo se refiere a que cuando una abeja va de una flor a otra flor, hace que ésta pueda reproducirse, producir un fruto y producir semillas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la abeja va a buscar alimento, néctar o polen, llega aquí, se posa aquí y el polen se le pega en el cuerpo. Ella, al volar a otra flor, lleva este polen, que es el órgano masculino, y hace que se pueda reproducir la flor. La flor va a tener ese fruto, va a crecer el fruto y va a madurar y va a tener semillas. Y esas semillas van a dar nuevas plantas. Estas nuevas plantas van a alimentar a los animales, van a alimentar a las personas también, y ese va a ser el ciclo. Entonces, si no existe este polinizador, pues no va a poder reproducirse la planta y no vamos a tener alimentos. Entonces, hay muchos alimentos o muchas plantas que necesitan ser polinizadas por vectores, ya sea por abejas, por mariposas, por murciélagos. Son necesarios los vectores o los polinizadores para tener alimentos, por ejemplo, como el café. Si les gusta el café, si no tenemos abejas, si no tenemos polinizadores del café, ya no tendríamos en las mañanas un rico café. O las naranjas o las sandías, no tendríamos sin las abejas. Entonces es muy importante la polinización. Y aquí nosotros en la península de Yucatán tenemos especies que son muy importantes para polinizar ciertos cultivos. Por ejemplo, este cultivo que vemos aquí es el tomate. Y esta especie de abeja, Nanotrigona perilampoides o Yash-Ich, puede polinizar muy bien este tomate. Y también puede polinizar muy bien este chile habanero. El que vemos aquí es chile habanero, que se produce mucho aquí en la península. Y esta especie está adaptada a este chile habanero porque es pequeñita. Entonces ella puede entrar a la flor y no dañar la flor para polinizar. Entonces, al hacer esa polinización, se da un fruto más grande, se da un fruto con más semillas y un fruto con más valor. Entonces, utilizar esta especie es muy buena. Este trabajo lo ha hecho un investigador que se llama Orlando Kawich en el 2004. Entonces, él hizo el trabajo de investigar cómo polinizan estas abejas esos cultivos y encontró muy buenos resultados, produciendo más frutos y más semillas. Esta es otra especie, esta se llama Sakshi o abeja de alas blancas y estas polinizan este tipo de plantas que se llama piñón o Jatropha curcas. Es una abeja es una planta que se utiliza para biodiesel, entonces es muy importante también que tenga su polinizador nativo. Entonces, este también es muy buena es una abeja muy buena para polinizar. Y la abeja más popular, la abeja Shunankap o Melipona beckei, puede polinizar esta planta que es el achiote o Bixa orellana. El achiote aquí nosotros lo usamos mucho para muchas comidas, especialmente para la comida
más popular de la península de Yucatán, que es la cochinita. Entonces, si no tuviéramos a esta abeja, no tendríamos cochinita. Entonces, eso es muy importante también. Esta abeja hace una polinización por zumbido, que quiere decir que cuando ella se posa aquí, se sacude para que la planta pueda sacar el polen y se le pueda impregnar en su cuerpo y obtener el polen de ella. Entonces, al hacer ese trabajo, la abeja poliniza las flores del achiote. Entonces, es muy importante la abeja Shunankab o Melipona beckei para la polinización del achiote y también del chile habanero. Hay otra especie, esta se llama Trigona fulviventris, esta puede polinizar pepinos y calabazas. Entonces es muy importante también la presencia de estas abejas en cultivos de este tipo en la península y en otros lugares también. Esta especie tiene una distribución muy amplia. Se puede encontrar en las zonas del Pacífico, se puede encontrar también en las zonas de Veracruz y un poquito más en el centro. ¿Cuáles son las amenazas para las abejas? Las abejas tienen muchas amenazas que las ponen en peligro. Una de ellas es la deforestación. Las abejas normalmente viven en la selva o en el bosque y si les destruyen su casa no van a tener dónde vivir y también no van a tener alimentos. Entonces la deforestación es un problema muy, muy grave para los insectos. Los insecticidas también. Cada vez las personas están utilizando insecticidas, pesticidas que eliminan a muchos, muchos insectos, incluidas las abejas. Los cultivos transgénicos también traen pesticidas y eso causa que se eliminen a muchos insectos benéficos que están muy cerca de los cultivos. La destrucción de los nidos. Las personas cuando no conocen a las especies destruyen los nidos, eliminan a las especies por desconocimiento, porque creen que les van a atacar, porque creen que son peligrosos y los destruyen. Y también el cambio climático. Cada año el planeta se calienta más, está causando más problemas. Ahora nosotros, por ejemplo, aquí en Quintana Roo tenemos más calor de lo normal. Llegamos a 34, a 35 grados Celsius. Eso es muy caliente. Entonces cada año está calentándose más y hay más incendios, hay más sequías y aquí tenemos más huracanes. En otros lugares tienen periodos de sequía muy largos y el cambio climático afecta mucho a los insectos, a las abejas. Actualmente hay una línea de investigación que está haciendo el doctor Javier Quesada en la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde está trabajando con temperatura y abejas y ha encontrado resultados muy buenos o quizá eh, impresionantes de que el calor está afectando muchísimo a las larvas, donde matan las larvas y también afecta mucho a los machos de las abejas en su reproducción. Entonces todo esto está afectando muchísimo. No lo podemos a veces notar a simple vista, se necesitan hacer algunos estudios, pero sí es muy importante que nosotros hagamos acciones para que detener el cambio climático. Y otro de los problemas es el mal manejo de las colmenas. Muchas veces personas quieren trabajar con las abejas y no conocen el manejo, no conocen el trabajo con ellas y terminan perjudicando en lugar de ayudar. Adquieren colmenas y se les muere. Entonces, ese es un problema también muy popular actualmente. ¿Qué tenemos que hacer para que las abejas se las tengamos todavía? Hay, por ejemplo, lugares como en Estados Unidos donde ya no tienen abejas nativas, ya no tienen abejas en diversas zonas y ellos tienen que pagar para polinizar sus cultivos de almendras, de manzanas. Entonces, tenemos nosotros todavía en México una gran diversidad de abejas y tenemos que tomar acciones para seguir protegiéndolas y mantenerlas. Entonces, una de ellas es en el caso de las abejas sociales, pues tener un manejo adecuado de las colmenas. Otro es evitar pesticidas, no usar pesticidas. Nosotros podemos limpiar nuestros terrenos, limpiar nuestras escuelas, no usando pesticidas es la mejor opción. Podemos utilizar herramientas o nuestras manos para limpiar nuestras casas o nuestros lugares donde vivimos. No deforestar también, a veces es innecesario la deforestación. No, los árboles nos dan mucha sombra, nos dan alimento, nos dan frutos y también les sirve a las abejas para poder vivir y para poder comer. Entonces no hay que deforestar, hay que tratar de cuidar mucho los árboles y las selvas y los bosques.
Eso es muy importante. No contaminar también el agua ni el suelo. El agua es muy importante, no hay que estar tirando basura, no hay que estar tirando cosas a los ríos, a los cenotes, a las lagunas, ni al mar. Eso es muy importante. Sembrar plantas nativas para las abejas. Si nosotros somos por ejemplo, aquí en Quintana Roo nosotros tenemos una gran diversidad de plantas que son nativas y tratamos de sembrar esas para que las abejas y los animales puedan tener alimentos. Si son de otras zonas, lo importante ahí sería conocer cuáles son sus plantas nativas, cuáles son las que salen de manera natural o que pueden vivir, adaptarse muy bien a las zonas donde están y sembrarlo, y puede ser en los parques, pueden ser en sus casas, y eso va a atraer a polinizadores como las abejas. Si no lo hacemos, pues no vamos a poder observarlas cerca. Ellas tienen que buscar su comida, entonces a veces se pueden alejar si no tenemos nosotros nuestras plantas nativas. Otro es informar a la población acerca del valor de las abejas. Esta parte yo me encargo de trabajar en esta área. Yo tengo mi proyecto y le voy enseñando a las personas el conocimiento de las abejas, cómo viven, cómo son, cuál es la importancia cultural, cuál es la parte más importante que es la polinización. Entonces, eso es muy bueno también, que la población conozca que existen muchas especies y que existen también diferentes formas de vida de las abejas para que las puedan proteger. También otro es hacer leyes que protejan a las abejas. Ahora el gobierno debería de hacer un poquito más de trabajo para hacer reglamentación y leyes para las abejas, para que no tengamos, para que tengan más protección ellas, para que no destruyan sus hábitats, para que haya una mejor comercialización de sus productos y también para la protección de meliponicultores y apicultores. Entonces, eso es muy importante también que se esté trabajando. En otros lugares, en otros países ya se están haciendo más importantes las abejas y se le están dando el valor que merecen y se le están haciendo reglas y leyes para protegerlas. Y el último punto que para mí es importante es que hay que consumir miel y productos de las abejas. Si nosotros consumimos miel, vamos a hacer que haya una economía mejor para los apicultores y también vamos a tener una mejor salud. Es mucho mejor consumir miel que comer azúcares, entonces es algo más natural, nos va a servir para nuestra salud, nos va a dar energía y es una energía muy natural y más saludable. Entonces son las acciones que tenemos que hacer para proteger a las abejas de manera general, no solo abejas sin aguijón, sino también abejas de otro tipo, de otra especie. Y ese es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Traté de hacerlo un poquito rapidito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En el chat hay una pregunta de Sandra. Dice, disculpe, ¿las abejas que están en Puebla, Guerrero y Oaxaca son meliponas? Voy a contestarle. Se les dice meliponas, pero realmente no son del género melipona. Vimos que hay una que se llama melipona beckei. Nosotros aquí en México tenemos a melipona beckei, melipona yucatánica y otros tipos de melipona. Las que están en Guerrero, Oaxaca, se llama escaptotrigonas, que es otro género de abejas, pero está dentro del grupo de los meliponinos, que son abejas que no tienen aguijón. Son como una familia grande donde está abejas que no tienen aguijón, pero les dicen meliponas, es un nombre genérico, pero realmente son escaptotrigonas. Sí, Gaby. Hola, muchas felicidades, maestro Manuel, está preciosa su presentación. Yo tengo una duda. Nos comentaba que la miel de las abejas meliponas se usa principalmente para efectos medicinales. Si para nosotros es complicado viajar hasta la península, ¿hay alguna manera de obtener esa miel que la puedan enviar o la distribuyen en otras partes de la República? Sí, sí se puede, sí algunas personas hacen envíos. Yo casi no hago muchos envíos de la miel que produzco, pero sí se podría. Y también tengo algunos contactos que le podría pasar a la doctora Rosa para que si ustedes lo puedan contactar, puedan enviarles
si necesitan, ¿no? Esta miel es un poco cara porque no producen mucho, las abejas producen muy poquito, entonces sí es un poquito cara a diferencia de la miel común, pero lo bueno es que es una miel muy medicinal que se puede utilizar para muchos problemas. Y otra pregunta, de los productos que comentó que pues podrían ayudar a que continúe la economía de estas abejas, ¿qué otros productos pueden o que producen que son comercializables? Ok, las abejas producen miel, producen también polen, producen también propóleos. Esos tres son muy importantes y de eso se hacen derivados, se hacen jabones, shampoos y muchas cosas, ¿no? Pero actualmente el propóleo es un producto muy, muy importante. Se está utilizando el propóleo eh, como no sé, como un antibiótico para problemas respiratorios. Creo que en la UNAM están haciendo ya investigación con los propóleos, analizando los propóleos. Y eso es muy bueno porque los propóleos tienen ciertas propiedades que son adquiridas de las plantas que les da poder medicinal. Entonces eso es muy bueno. Muchas gracias, felicidades. Hay una pregunta de Javier. ¿Ha habido alguna ocasión en que las abejas de alguna especie haya estado en riesgo de desaparición? Sí, hay muchas especies, como comenté anteriormente, en el mundo hay 20.000 especies, nosotros tenemos el 10%, tenemos 2.000 especies registradas o ya con su nombre, ¿no? Y hay muchas que ya están casi casi desapareciendo, porque les han eliminado sus hábitats, ha habido mucha deforestación, incluso hay unas especies que ni siquiera sabemos que ya no existen o no, porque es muy difícil a veces monitorearlas. En el caso de las abejas sin aguijón, no están en peligro de extinción, pero sí están algunas amenazadas, están en riesgo. Entonces, todavía hay poblaciones que podemos hacer reproducción y tenerlas, pero sí están amenazadas. No en peligro de extinción, todavía hay colonias que están siendo utilizadas para conservación y reproducción. Sí, Oli. Oli Abeja levantó la mano. Ok, primero le quiero agradecer por la presentación, estuvo muy bonita, me dio mucha información y de hecho yo también tengo un jardín polinizador en mi casa y también le quiero hacer una pregunta. Em, ¿Ve que hay un tipo de abeja chiquita que tiene rayas plateadas y también tiene negro, rayitas negras? Bueno, ella es nativa y está en riesgo de extinción. Depende mucho. Por ejemplo, te digo, hay 2.000 especies en México. No conozco todas, ¿eh? Es muy difícil para mí conocer todas. Existen personas especialistas en dedicarse al conocimiento de las abejas que se llaman taxónomos. Entonces, aquí en México nosotros tenemos dos increíbles taxónomos. Uno se llama Jorge Mérida y el otro se llama Ricardo Ayala. Ellos son muy buenos para la taxonomía y conocen todas. La que tú me dices, realmente no sabría cuál es, porque necesitaría una imagen, una foto para que yo pueda decir, ah, es tal abeja. Pero normalmente las que son abejas pequeñitas o son abejas que tienen diferentes colores muy llamativos, suelen ser abejas solitarias que no tienen colonias. Y si son abejas solitarias, mayormente siempre están en riesgo, están en peligro, porque ellas viven en las selvas o en los bosques. Oh, qué interesante. Bueno, ok, gracias. Gracias a ti. Cris, ¿Tiene una ¿tiene pregunta? una pregunta? Sí, bueno, para empezar, muchas felicidades por la plática. Bueno, ya nos saludé. Buenos días. Buenos Felicidades días. por la plática, ya que se necesitan más como estas para que se pueda hacer conciencia sobre cuidar las abejas. Y ahora mi pregunta. Bueno, por ejemplo, en los supermercados dicen que es miel de abeja, precisamente la meliponera. Pero Ujú. podemos saber pero cómo podemos saber exactamente si es de si es de esa abeja o no. Esa es mi pregunta. ¿Hay alguna característica? Tienen Gracias. características. Sí, tiene características la miel de abeja sin aguijón. Algunas son, por ejemplo, la miel de las abejas sin aguijón tiene más humedad, que quiere decir que son más aguadas, tienen más líquido, son más húmedas.
Entonces, cuando movemos el frasco y podemos ver que se mueve más rápido la miel, puede ser una característica. También la miel tiene un sabor más ácido, tiene más acidez. Y algo que tienen muy característico la miel de las abejas sin aguijón es que son mieles que fermentan, todo el tiempo están fermentando. Son mieles fermentadas. La fermentación puede ser de 2 a 6 meses y es una miel que ya está fermentada. ¿Y cómo vemos que está fermentada? Normalmente en los frascos tiene como una pequeña capa de espuma o de burbujitas al tope o en la tapa, cerca de la tapa. Y esas son las características. Hay otras características que podemos checar en el laboratorio que nos daría más seguridad de que sean. Pero a simple vista, a simple sabor, podemos checarlo de esa manera. Ah, ok. Bueno, con esta información se me generó una segunda pregunta. ¿Hay algo, bueno, en el ámbito científico, ¿hay alguna manera de clasificarlas? O sea, por ejemplo, bueno, sí, clasificarlas de manera científica. Bueno. Sí, están todas las especies de animales están clasificadas de forma científica, taxonómicamente. Están clasificados por su género, que es el grupo donde están. Puede ser, por ejemplo, Melipona beckei está dentro del género Melipona y la especie es beckei. Esa es la clasificación. Hay otros géneros, por ejemplo, las abejas lestrimelitas o abejas ladronas están en el género Lestrimelita y su nombre o especie es Nitkib. Entonces, cada especie tiene un género y un nombre de especie. Todas están clasificadas y todas están taxonómicamente bien sí, clasificadas o bien nombradas. Ok, bueno, creo que no me di muy bien a entender. Me refería a la miel. O, bueno, sé que de las abejas también, pero de la miel, de ciertas especies, aparte de las visuales, ¿se puede clasificar de una manera? Sí, actualmente están clasificando, por ejemplo, la miel de las abejas sin aguijón, le dicen de manera general miel de melipona o miel melipona. Ese es el nombre que le da. Algunos otros lugares le dicen miel virgen también. Y aquí nosotros en la península de Yucatán les decimos miel de Xunancap o miel de melipona. Entonces ese es el nombre que se les da. A la otra miel, a la miel de las abejas comunes, nada más se les dice miel, no se les dice un nombre especial. O miel de la abeja africanizada, miel de la abeja europea. Pero esa es la clasificación que se les da. Qué bonito nombre tiene la miel en maya. Bueno, pues muchísimas gracias. Esas serían mis preguntas. Gracias por tu pregunta. David tiene una pregunta. Sí, una pregunta. En Ciudad de México, ¿Cómo podemos atraer abejas? Perdón, no escuché muy bien. ¿Cómo podemos atraer abejas? Ah, ok, muy bien. ¿Cómo podemos atraer abejas? Muy fácil, sembrando plantas nativas. Con eso vamos a traer muchas abejas y no solo abejas, vamos a traer insectos polinizadores, catarinas, mariposas, haciendo un jardín puede ser, poniendo también quizá sustratos o troncos de madera o cosas donde puedan ellos anidar. Entonces podemos atraerlas también de esa manera. Y algunas personas ponen hasta a veces como jarabes o mieles en ciertos lugares o agua para que puedan llegar los polinizadores. Pero de la manera más general es hacer un jardín para ellas, sembrar plantas nativas. Tienes que investigar cuáles son las plantas nativas que hay en tu zona donde tú vives y empezar a sembrar esas, que pueden crecer un poquito más rápido y pueden florecer mucho más rápido. Muchas gracias. Gisela Capetillo tiene una pregunta. Dice que los diferentes tipos de abejas producen la miel. ¿Esta miel tiene un nombre específico para clasificarla? Y se les dice miel de abeja sin aguijón o miel virgen. Esa es la forma del nombre común. No hay otros nombres que he escuchado, quizá. Aquí en esta zona dicen el nombre de la especie, por ejemplo, miel de Xunancab o miel de Anzac, depende de la especie. Pero de forma genérica es miel virgen o miel de abeja sin aguijón o miel de meliponas.
Creo que Josué Ríos levantó la mano. Sí, Josué Ríos, ¿quieres preguntar? Sí, una pregunta. Gracias. En la escuela de mi hijo llegaron unas abejas y entiendo que les han llamado a varias instituciones, pero por alguna razón no acuden pronto. ¿Cuál considera que sea la institución más adecuada para estos casos? Ok, son abejas que ponen en riesgo a la población, o sea, ponen en riesgo a las... No, no, no les hacen nada a los niños, pero sí están en el patio de la escuela y y en realidad uno pasa por ahí y están volando, están agrupaditas, pero no entiendo que entiendo que no son peligrosas. Ok, muy bien. Pues si son abejas que las que tienen aguijón, como las Apis mellifera, las africanizadas o las europeas, sí, a veces hay riesgo, ¿no? Porque los niños a veces son curiosos y pueden tocarlas o pueden pasar cerca y los pueden atacar. Entonces, ahí yo siempre recomiendo primero, si hay por su zona algún apicultor, decirle o publicarlo, si hay algún apicultor que pueda hacer como un rescate o hacer un cambio de lugar de esa colonia. Los apicultores son expertos para poder atrapar esos colonias y pasarlas a un lugar diferente, más lejano. Y si no hay un apicultor, los puede hacer otra institución, quizá los de Semarnat, quizá los de sector agropecuario también podrían ayudar. Y ya si no, pues lo último serían los bomberos, ¿no? Los bomberos, la mayoría no los reubican, no reubican las colonias, lo que hacen ellos es eliminarlo. Entonces, si es una colonia que no está causando peligro ni dañando a nadie, pues sí sería una pena que se elimine, ¿no? Entonces, lo primero, siempre un apicultor es el que va a hacer el mejor trabajo de reubicarlas y de no poner en peligro a la gente. Lo va a hacer en la tarde o en un lugar, en el momento donde no haya gente y lo va a hacer de la manera más cuidadosa y mucho mejor. Entonces, eso sería. Y así son abejas sin aguijón o otros tipos de abejas que no causan daño, pues lo mejor sería dejarlos ahí. O sea, ellos no quieren atacar a los niños, no quieren atacar a la gente. Ellos están polinizando y haciendo su trabajo. Están más preocupadas en obtener su alimento y vivir bien que estar en atacar a las personas. ¿Sí? Sí, sí, ya se han quedado, tienen ahí más de un año. Gracias. De nada. Sí, Oli, ¿quiere participar? Otra pregunta dice, ¿cuál es la mejor miel que puedo encontrar en el mercado? Pregunta Javier. Ok. Desde mi punto de vista, la mejor miel es la de abejas sin aguijón, de México. Puede ser la miel de Scaptotrigona pectoralis o la de Piscillegmea ahí que se encuentra en el centro de México. Y para aquí en la península de Yucatán, la miel de las abejas sin aguijón Shunankap. Son las mejores. Y hay otras mieles que existen, ¿no? Hay otras mieles de otros países que son también muy buenas. Pero de México, esas son las mejores. Y también la miel común, la miel convencional, la miel de otras zonas. Por ejemplo, hay unas flores que se llaman campanilla. La miel de campanilla es muy buena. Y aquí nosotros en la península de Yucatán, las abejas africanizadas producen una miel, la miel de tzitzilche, que es una miel muy, muy aromática y muy deliciosa. Entonces, esas son las mejores en México para mí. O sea, no lo estoy diciendo de una forma de estudio, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas Oli gracias. Abeja quiere preguntar algo. Bueno, me gustaría comentar, y si me lo permiten, me gustaría comentar a quien comentó sobre las abejas que llegaron a su primaria. Pueden plantar plantas nativas, como el girasol, la lavanda, el cosmos, la conchita, entre otras, para que las abejas puedan ir, tomar polen y néctar y seguir polinizando, seguir haciendo su deber Muy bien. y ya no molesten a los niños. Muchas gracias. Muy Estamos en bueno, la bueno. Ciudad de México y es complicado. Sí, hay que buscar las formas, quizá, a lo mejor. Encontrar Sí, alguna plantita ya, como dice.
Exacto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo detectar a simple vista cuando una miel es de buena calidad? Wow, eso es Pregunta complicado. Isela Capetillo. Sí, eso es complicado. Depende mucho. Por ejemplo, si es una miel convencional de la abeja común, de la abeja europea, la miel tiene que tener ciertos grados de humedad y eso se puede ver a simple vista moviendo la botella. Y si es una miel que se mueve lentamente, es una miel que posiblemente tenga la humedad adecuada. Si es una miel que se mueve muy rápida, que no, que tiene mucha, puede decir que tiene mucha humedad o mucha agua. Ese es de la miel convencional. En el caso de la miel de las abejas sin aguijón, es un poquito mucho más complicado saber esto, ¿no? Porque la miel de las abejas sin aguijón tiene más humedad. Entonces, depende mucho de qué tipo de miel sea. Y también si son mieles, por ejemplo, de la abeja común o de la abeja convencional, no debe tener fermentación. Esa miel no tiene fermentación. Si tiene fermentación, es una miel que está posiblemente mal manejada o tiene mucha humedad. Es muy diferente a la miel de las abejas sin aguijón, que esa sí tiene fermentación constante. Entonces tenemos que saber qué tipo de miel es y esas características podría ser a simple vista lo que nos dé si es buena o no. ¿Por qué no existe ley que las proteja? Tuvimos una experiencia en donde vimos muchísimas abejas que buscaban alimentos de la basura. Pregunta Sandra. Pues no existe ley que las proteja porque no las conocen. Mayormente las personas del gobierno, los políticos, senadores, diputados, no conocen a las abejas y entonces si no conocen no pueden hacer algo al respecto. Entonces, algo muy importante es divulgación, como lo que estamos haciendo ahorita, como lo que hace la doctora Rosa, que conozcan las cosas que tenemos en el entorno, porque pues si no conocemos no podemos proteger nada, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, mostrar al gobierno, mostrar a los políticos, a los diputados, a los senadores, que existen esos insectos que nos están dando alimento. En otros países, en Estados Unidos, ya no tienen polinizadores nativos y ellos tienen que pagar. Y eso es un costo muy, muy alto para polinizar cultivos de almendra, de manzanas. Nosotros aquí todavía tenemos algunas especies, todavía tenemos diversidad de especies y que hay que hacer que esas especies todavía sobrevivan, que se protejan. Entonces hay que darlas a conocer, hay que mostrarlas y para que se puedan hacer las leyes y el cuidado de ellas. Maestra Ruth, adelante. Desapareció la maestra Ruth. Isela Capetillo tiene la mano levantada. Hola, pues para felicitarlo por plática, la verdad, muy interesante. Aprendí muchas cosas que realmente no tenía idea. Y bueno, más que una pregunta, es como una opinión que creo que es lo que ya han comentado de la importancia de este tipo de pláticas para que todos nos informemos, porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen en este momento, no nada más las abejas, sino todos los seres vivos, es la convivencia con el ser humano. Yo creo que somos muy ignorantes todavía y les tenemos miedo muchas veces por situaciones infundadas y vemos algo raro, algo diferente y todo lo queremos arreglar matándolos o reubicándolos. Entonces yo creo que la importancia de este tipo de pláticas es eso, aprender a respetarlos y aprender a convivir con ellos, hablando, por ejemplo, ahorita de las abejas, pero puede aplicar a muchos otros animales, porque sí, creo que realmente es la ignorancia la que hace que luego asesinen serpientes que tampoco son, venenosas, arañas y todos estos animales al final de cuentas, murciélagos, y todos estos animales al final de cuentas tienen un por qué existir y tienen derecho a la vida tanto como nosotros, entonces yo creo que también eso es importante, que aprendamos a convivir y a saber que ellos también tienen derecho a existir y las ciudades se expanden, tomamos sus áreas y luego desaparecen y es cuando empezamos a ver todos los efectos que
que causan que una especie animal desaparezca, porque entonces ahí sí puede haber una proliferación de otras plagas o desaparición de otras plantas porque no se polinizaron, entre otras situaciones. Gracias. Sí, es muy buen comentario. Tiene mucha razón en esas cosas. Así pasa, cuando no conocemos algo, lo destruimos o lo matamos. Es más fácil. O nos quejamos de que tenemos muchos mosquitos o que tenemos muchas cosas, pero es porque nosotros estamos invadiendo la zona donde ellos viven. En el caso, por ejemplo, de las abejas, estuve trabajando con una especie que se dedica a robar productos de las otras abejas, o sea, van a robar miel, polen o cera de otras especies. Y para muchos apicultores o meliponicultores, esa especie no sirve. Entonces la quieren matar, la quieren eliminar. Pero realmente tiene su función, como usted menciona. Su función es equilibrar las poblaciones de abejas sin aguijón o de abejas. Entonces, si no hay un depredador, si no hay un animal que los controle, pues va a haber un aumento de una población. Entonces, es parte de todo la naturaleza, el equilibrio. Entonces, esta especie tiene que existir, tiene que estar, no la tienen que eliminar, porque si la eliminan va a haber un aumento de algo. Entonces, eso es parte de todo, como usted mencionó, todo está equilibrado, todo está por una razón y todas tienen su función. Sí, Ruth, ¿puedes preguntar algo? Maestra Ruth. Buenos días, ahora sí ya pude conectar mi micrófono. Pues antes que nada, felicitarlo porque es una plática muy bonita. Estoy segura que los chicos la están disfrutando muchísimo. Eh, yo tengo una pregunta. Aquí en nuestra tierra nosotros estamos en el estado de Oaxaca. Se produce un miel de maguey que en el mercado se cotiza a precios por encima de la miel convencional. ¿Cuál es la diferencia entre esta miel de maguey que se está produciendo acá y la miel que producen las abejas? O también la producen las abejas, pero se alimentan y se nutren del maguey. No me explico yo cómo, cuál es la diferencia. ¿Puede usted explicarnos? Ok, existen diferentes tipos de miel. La miel se clasifica de una forma, de diversas formas. Puede ser por miel multifloral, que son diversas flores. Entonces, una miel multifloral va a tener un poquito menos valor, no tan costosa, a una miel monofloral, donde es una miel de solo una especie de planta. Pues normalmente las mieles monoflorales son más costosas porque requiere mucho más trabajo para producirlas. Entonces, por ejemplo, existe miel monofloral del aguacate o miel monofloral de la flor de campanilla. Entonces, todas esas van a tener un valor más alto porque es más complicado para producirlas. Porque las abejas pueden volar a diferentes plantas o diferentes flores. Entonces, hay que concentrar a las abejas en una zona de un cultivo para producir ese tipo de miel. Entonces, eso le va a dar más costos o más trabajo y va a elevar el valor de la miel. No sé si queda entendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aprovechando que está aquí la maestra Ruth, queremos agradecer a los alumnos de tercer grado de la Escuela Primaria Alfredo Nobel del Bajío de Santa María Petapa, Oaxaca, que se han conectado. Les mandamos un fuerte saludo, niños, y gracias por conectarse. Otra preguntita, ya vamos a terminar. Dice, ¿qué tipo de reformas o cómo estarían dirigidas para la protección de las abejas? Dice Javier. Uno de ellos muy importante es el control del uso de los pesticidas. Ahora aquí en México no hay un control muy bueno del uso de pesticidas. Cualquier persona puede ir a un lugar donde venden pesticidas y lo puede adquirir y lo puede usar. Y los pesticidas no solo son tóxicos para los insectos, también para nosotros. Entonces, si no hacemos un buen uso de un pesticida, posiblemente también nosotros nos intoxiquemos con ello. Entonces, algo que hay que hacer es regularizar el uso de los pesticidas y también hay que hacer
una regla, una ley que proteja también las selvas y los bosques. Es muy importante. Muy bien. Y la última pregunta dice, ¿cuándo una miel se cristaliza es porque está adulterada? Pregunta No, no. Isela Capetillo. Ok, esa es una muy buena pregunta y que siempre me hacen. No, realmente una miel que cristaliza o que se vuelve azúcar es una miel natural. Es una miel que no cristaliza, es raro, ¿no? Pero normalmente la miel depende mucho de la flor. Algunas flores producen néctares con mucho contenido de azúcares. Entonces, cuando la miel se cosecha, está de una forma líquida o tiene consistencia líquida, pero con el paso del tiempo, esa miel puede perder humedad o puede perder agua y se va a cristalizar. Entonces, los azúcares se van a mostrar. Es una miel que se convierte en azúcar, es una miel natural, es una muy buena miel y se puede recuperar, se puede volver a hacer miel poniéndolo en baño María y se puede recuperar, pero posiblemente se vuelva a convertir en azúcar de nuevo, pero porque depende mucho de la floración. Nosotros aquí en la península de Yucatán, la miel que cristaliza es la miel del tajonal, una flor que es como que la que vemos aquí, como esta que está en la presentación, es el tajonal. Y esa miel, ese néctar de esa flor tiene mucho azúcar. Entonces, es muy normal que la miel del tajonal vaya a cristalizar. Entonces, una miel que cristaliza es una miel natural. Bueno, Gracias. Aquí por WhatsApp nos mandan una pregunta. ¿Le podrías preguntar, porfa, si la miel de melipona fermentada conserva sus propiedades medicinales e sí. incluso mejoran? Sí, las mieles de las abejas sin aguijón, de todas las abejas, de todas las especies de abejas sin aguijón, tienen procesos de fermentación, es natural. Incluso, por ejemplo, en Brasil las venden como miel fermentada, así se llama ahí en Brasil, miel fermentada. Y es el proceso natural porque tiene más humedad y tiene otros, como podría decirse, propiedades que hacen que vaya fermentando la miel. Entonces, cuando una miel fermenta y ya está madura, pues quizá aumente también sus propiedades medicinales. Entonces, es normal, es muy buena. La fermentación es parte del proceso natural de la miel de las abejas sin aguijón. Muy bien. Otra preguntita en el chat dice, ¿cómo podemos ayudar a las abejas para su extinción? Yo creo que está mal redactada. ¿Cómo podemos ayudar a las abejas para que proliferen, para que pues las cuidemos, ¿no? En pocas palabras. Sí, como mencioné anteriormente, ¿no? Nosotros como población, pues hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Si vamos a limpiar nuestros terrenos, no usar insecticidas o no utilizar tanto insecticidas, no talar árboles indiscriminadamente, cuidar el agua, cuidar el suelo, eso es muy importante también. Informarnos, a veces si no nos informamos tampoco podemos cuidar algo. Hay que ser un poquito más curiosos para investigar, para buscar, para preguntar también. No hay que tener pena si conocemos a alguien que es experto o alguien, podemos preguntarle, que nos den sugerencias. Eso es muy importante también. Y pues otras cosas, no usar, quizá para mí, usar más las bicicletas, usar más cosas que no contaminen tanto el medio ambiente. Entonces, eso podría ser una forma también de ayudar. Muy bien. Sandra dice, ¿sabes si existen suficientes árboles atractivos a las abejas? Sí, casi todos los que son nativos son atractivos para las abejas. Las abejas han evolucionado con las plantas, pues es su comida. Hay algunas abejas que han cambiado sus hábitos, pero la gran mayoría son abejas que son vegetarianas. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan de las flores, del néctar y del polen. Entonces, necesitan a las plantas porque sí. Maestra Ruth, ¿tiene otra pregunta? Es que veo que tiene levantada su mano. Ajá, no, quedó levantadita desde hace rato. Pero pues, aprovechando si tiene otra pregunta, ¿cuáles son los depredadores naturales de las abejas? Porque hace rato mencionó las amenazas ambientales. Bueno, sin duda alguna el hombre es el principal depredador, pero entre los demás animalitos, mencionaba usted que luego se genera este desequilibrio, ¿no? Y las especies proliferan. Entonces creo que también por ahí hay un problema de amenaza para las abejitas. Sí, de manera natural, los depredadores son las aves,
las ranas, los anfibios, las lagartijas también, otras abejas pueden ser también depredadores y algunos mamíferos. Aquí en la península de Yucatán nosotros tenemos un mamífero que le gusta mucho comer miel, que se llama, le dicen cabeza de viejo, porque tiene su cabeza de color blanco, como un viejito. Es un tipo como si fuera una comadreja más o menos, un mustélido, y él destruye las colmenas y come la miel, le gusta mucho. Es muy inteligente para colectar la miel. Entonces, él es el mamífero que come más miel. Y mayormente son aves y otros anfibios, otros insectos. Mauricio, adelante. Mauricio, ¿tienes una ¿Podemos pregunta? ayudar a las abejas a no extinguirse? Perdón, no escuché muy bien. ¿Cómo podemos ayudar a las abejas a que no se extingan? Ok, muy buena pregunta. Pues mencioné anteriormente, no deforestar, no usar pesticidas, no utilizar insecticidas, utilizar mucho la bicicleta, es muy importante, no contaminar mucho el medio ambiente, no contaminar el agua y sembrar plantas nativas para que las abejas puedan tener comida y refugio. Muchas gracias. Isela Capetillo, adelante. Una preguntita más. ¿Cuánto tiempo tienen las abejas en el planeta? ¿Habrá algún registro de las abejas más antiguas o qué se sabe de cuándo aparecieron? Ok, las abejas tienen miles y miles de años evolucionando o adaptándose. Existen desde que estaba el planeta con el continente grandote que se llamaba Gondwana. Desde ahí surgen las abejas. Desde ahí se fueron dispersando. De antes los continentes estaban unidos en Gondwana, donde estaba África, América y todo junto, Oceanía. Cuando se fueron separando los continentes, las abejas se fueron quedando por partes en zonas. Entonces, por eso las abejas sin aguijón se distribuyeron solo en el trópico, porque unas se quedaron en Brasil, otras se quedaron en Centroamérica y otras se fueron para Oceanía, porque se fueron dispersando, porque los continentes se fueron separando. Entonces, desde Gondwana existen las abejas. Existe una que descubrieron en la parte de cerca de Estados Unidos que se llama Cretotrigona. Es una especie de abeja sin aguijón más antigua que está registrada. La encontraron como un fósil dentro de una piedra como tipo ámbar. Muy bien. Este último comentario dice, para evitar usar pesticidas, podemos usar pabellones, yo creo que quiso escribir, pabellones, como yo, para evitar hacerles daño. Sí, sí, pueden usar otros mecanismos para control de plagas. Por ejemplo, usamos los pesticidas porque nos molesta mucho que haya, no sé, hierba o malas malezas que les dicen. Entonces usamos pesticidas. Entonces podemos utilizar otros tipos de materiales. Actualmente hay muchos materiales biológicos que se pueden utilizar que no causan daño a los insectos. Posiblemente alguna plantita ahí, alguna maleza, pues, sí lo pueda eliminar, pero los insectos no. Entonces son materiales más amigables al medio ambiente que se pueden utilizar. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene otra preguntita? Maestra Ruth. Dice Abril en los comentarios qué colores de abejas hay. Uy, hay muchos colores. Hay muchos colores. A mí los que más me fascinan son los colores metálicos de las abejas de las orquídeas. Aquí en México nosotros tenemos por ejemplo, en la península que más yo conozco, están las abejas metálicas de las orquídeas de color verde. Son verde como un verde fosforescente, un verde metálico, como una lata, como se ven muy bonitas. Y por ejemplo, en Panamá, en esa zona de Centroamérica, ellos tienen abejas de las orquídeas de color morado, de color naranja y rojo de color metálico, entonces son muy bonitas, esas son mis preferidas. Y existen otras, ¿no? Otras abejas solitarias de colores azules, de colores negros, de colores brillosos, de diferentes tamaños. En las abejas sin aguijón hay abejas que son amarillas, algunas que son negras,
otras de color más rojizos. Hay muchísimos colores, una gran variedad de colores. Qué bonito. Maravilloso. Bueno, ¿alguien más? ¿Un comentario, una aportación, una duda, una sugerencia, una Sí, invitación? doctora Rosa Isela, si me permite, ahorita que comentaban acerca del cuánto tiempo tienen las abejas en el planeta, hay evidencias históricas en las antiguas pirámides de Egipto, donde se encontraron dentro de las ofrendas eh, tarros de miel. Desde aquellos tiempos, desde la civilización egipcia, que es una de las más antiguas, ya la miel era procesada y era consumida como producto para las clases altas, ¿no? Porque era caro conseguirlo. Y hace antier justamente estaba viendo un documental titulado Abejas, la civilización más antigua del mundo, donde pues la teoría que ahí manejaba era que las abejas tienen una organización social muy similar a la que los humanos podemos generar, incluso más elevada, porque cada quien tiene una función específica. Y entonces hablaba justamente de esto, de que tienen miles de años en el planeta, millones, supongo, ¿no? Desde antes de la Tierra se separara. Pero esto es bien interesante, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de el aspecto biológico de las abejas y de su producto que es la miel. Sin embargo, también socialmente es bien interesante el estudio de las abejas por lo mismo, por su organización como colectivo, que también nos enseñan mucho como humanidad cómo podemos existir, cada quien cumpliendo una misión, un propósito y aportando a la humanidad, a la naturaleza y a la supervivencia de las especies. Está muy interesante el documental ese por ahí, no sé si ya lo habrá visto aquí nuestro ponente, pero está muy Sí, bueno. es Se muy, los muy recomiendo. bonito. Las abejas históricamente en la humanidad han sido muy importantes en las civilizaciones. Creo que quedó paralizada la imagen. Quedó congelada su imagen. Sí, ¿verdad? Hola, hola. Creo que ya no nos escucha. Sí, creo que se desconectó. Voy a mandar mensajito. Sí, sí, se desconectó. A ver, le vamos a mandar un mensajito. Sí, es que también estaban comentando otras personas que está muy mal el internet, tal vez por las lluvias. Ha llovido mucho, ¿no? Aquí en esta región de nosotros, donde nos encontramos, alcanzamos temperaturas arriba de 40 grados, y apenas la primera lluvia que ha habido ha sido muy violenta. Entonces también nosotros tenemos problemas con el internet, pero afortunadamente el día de hoy ha estado bien, gracias a Dios. No, ya no me responde, no tiene señal. Tiene señal. Yo creo que sí valdría la pena esperarlo un momentito para agradecerle la charla y a ver si se puede conectar de nuevo. ¿Y quiénes son tus alumnitos, maestra Ruth? Ahí anda Mauricio, que ya hizo preguntas. ¿Gerardo? Anda David, Gerardo, Abril, me parece también. Espero que sea la Abril de mi salón. Por aquí ya estuve pasando lista.
Pues Ya muchas gracias, me muchas alegra gracias mucho que por estén bien, conectarse. chicos. No A ver, me chicos, la saluden. llamada. Qué pena. Qué pena que ya en la parte final se... Bueno, Siempre mientras les pasan estas platico que el cosas con próximo las... mes vamos a hablar de microscopía. Nos van a mostrar un microscopio. Y que cómo se llama el documental, pregunta Oli Abeja. No me acuerdo muy bien, pero creo que el título es así, Abejas, la civilización más antigua del mundo. En el buscador de YouTube le puede poner abejas más civilización y seguramente va a aparecer porque son las dos palabras clave del título del... Voy a ver si lo encuentro aquí ahorita, pero está bien interesante, ¿eh? A mí me fascina Si eso lo de las abejas, encuentras, doctora, porque... ya se va a conectar, ya se va a conectar. Si lo encuentras, lo puedes Voy postear a en ver. el científico. Sí, 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 sí. Bueno, Me apago mi micrófono. médico, ¿ya está usted aquí de vuelta? Creo que se volvió a desconectar. Creo que se volvió a desconectar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar y un saludo hasta donde te encuentras. Nosotros nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y somos amigas, bueno, la maestra Ruth y su servidora iniciamos este proyecto de cafecito científico en el 2022. Entonces, un gusto de tenerlos aquí con nosotros. Qué bueno que estén participando. Vamos a esperar unos segunditos a ver si el médico, es médico, médico veterinario, se conecta. Hola. Para que le demos las gracias y nos dé Muchas unas gracias. palabras. Ya regresé, disculpen. Ya aquí está, mire, como magia aparece usted. Bueno, No le sé qué estaba pasó con marcando usted. por el Messenger. Sí, sí. ¿Algo que nos quiera usted agregar para finalizar la charla? Pues antes que todo, pues muchas gracias por invitarme, doctora, y me gustó mucho platicar con los jóvenes, con los niños y aprender un poquito también, y les invito a que cuiden mucho a las abejas. Ya vimos algunas cosas que podemos hacer desde nuestras casas. No podemos hacer muchas cosas a veces, pero podemos hacer algo, Pero ¿no? estos son granitos de arena que ayudan, ¿no? Exactamente. Volvió ahí. No, aquí está. Entonces, exactamente, podemos hacer algunas cositas ahí para ayudarlas. Ya conocemos un poquito más de que existen otras especies. Posiblemente igual nos podamos ver de nuevo y hablar de otras cosas, como mencionó la anterior persona, de que hay otros temas, ¿no? Otros comportamientos, otras cosas que se pueden estudiar de ellas. Les puedo mostrar. Esta vez fue un poquito más de cultura, de las especies que hay. Pero el tema de las abejas es muy grande, hay muchas cosas que se pueden aprender de alguna especie que favorita, o de cómo producen miel, o quizá de cómo se comportan, de cómo se comunican. Hay muchos temas que podríamos hablar si ustedes quieren de nuevo. Entonces, agradecerles mucho por escucharme, por sus preguntas que fueron muy interesantes. Son unos niños muy inteligentes, hacen preguntas muy buenas. Y entonces, muchas gracias por ponerme atención un ratito. Gisela le manda saludos desde Chihuahua. Saludos. Yo nada más quiero hacer un comentario sobre, hace poco en National Geographic vi un documental de la tumba de Tutankamón, otra tumba que abrieron, donde encontraron unas ofrendas, unas sandalias, por cierto, muy bonitas, que ni Luis Vuitton lo tiene. Entonces, encontraron un tarro de miel allí, como algo que le pusieron en su tumba para que se lo llevara con la finalidad de que al otro mundo donde iba se endulzara la vida. Y la miel estaba intacta, ¿eh? Y allí hicieron el comentario de que la miel de abeja es como ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, como la penicilina, ¿cómo se puede decir? Antibiótico. Antibiótico, exactamente. Es un antibiótico natural
Y en la pared donde encontraron esas ofrendas está una figura donde a alguien con la boca abierta le están haciendo como un exudar faríngeo. Ok, Entonces, que por si acaso, pues, se iba al más allá, que se endulzara la vida. Entonces, pues exactamente. muchas gracias, le agradezco infinitamente su participación, que haya aceptado estar aquí con nosotros. Para los que entraron un poquito tarde, la charla queda en Facebook, está en nuestra página de YouTube y les agradecemos a todos, los esperamos el próximo mes que vamos a hablar de microscopía, ¿no? Nos van a presentar un microscopio por allí para todos aquellos que nunca hemos tenido la oportunidad de usar uno, nos van a platicar sobre ello. Muchas gracias, médico, y que tenga bonita tarde. Gracias a Igualmente, todos. saludos a todos. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego, bye. Muchas gracias por la plática. Bye, gracias, Cris, nos vemos en julio.